Revelado. 3 verduras que nunca debes tocar y 3 que transformarán tu salud después de los 60. Don Alejandro, ese hombre robusto que ha estado desde siempre detrás de su puesto de frutas y verduras, siente como el peso de los años cae sobre sus hombros. A los 65, lo que antes era placer se ha vuelto una carga pesada. Los domingos ya no resuenan con risas, sino con su respiración irregular, que se siente cada vez más agitada mientras separa los pepinos de las lechugas. María, su hija, lo mira de reojo, su mirada entre la aprobación y la preocupación, anhelando convertirse en nutricionista en un mundo familiar que desconfía de ciertos alimentos. Hoy en particular, mientras organiza sus verduras, descubre una bolsa de remolachas y espinacas, esos productos que su abuela solía despreciar. La mente de Alejandro divaga, recordando las advertencias ancestrales sobre esos tubérculos que, según la tradición, eran venenosos. Esa idea le retumba en la cabeza. Ahora, con la información que ha encontrado en libros de nutrición, se siente dividido. ¿Dudar de su abuela? Esa anciana sabiduría que siempre había hecho eco en su crianza. Su mente está en un torbellino de dudas. ¿Y si realmente eran dañinas? ¿Qué tal si sus amigos, con sus risas burlonas, tenían razón? Aquí viene el dilema. Alejandro está solo en su pequeño mundo, rodeado por un grupo de amigos que nunca se han atrevido a probar lo nuevo, a abrirse al cambio. Se sienten seguros en sus creencias, pero él siente que el mundo está cambiando, que hay algo que debe descubrir. Sin embargo, le tiembla el pulso al pensar en la reacción de su familia. ¿Qué pasará si les cuenta sobre su nueva búsqueda de salud? La tensión en su pecho crece como una olla de presión. Un día, un joven nutricionista que frecuenta su puesto le ofrece un par de recetas, y lo motiva a probar esas verduras. Alejandro siente un destello de esperanza. ¿Debería seguir sus instintos o aferrarse a lo conocido? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Su salón se ha vuelto un campo de batalla, cada cena lo es. María murmura sobre recetas nuevas y saludables, pero la mirada de su padre lo paraliza. Alejandro siente la presión del futuro, los viejos mitos en conflicto con el deseo de su hija de ir a la universidad. Sus palabras suenan como un eco aterrador en su mente. ¿Y si decides hacer lo que nunca hemos probado? ¿Qué quedará de nosotros? Las miradas en la mesa son asesinas. Él se da cuenta de que cada conversación sobre comida, cada rincón de su vida y su legado, están en juego. Mientras todo esto revienta en su cabeza, un viejo cuaderno llamado Recetas de la Abuela aparece entre sus trastos. Su mano tiembla al abrirlo, sintiendo que esa podría ser la clave para vencer su malestar y la puerta a un dilema que trasciende simplemente la alimentación. ¿Le abrirá la puerta a nuevas oportunidades o sellará la división de su familia? ¿Cómo enfrentar lo desconocido sin desestabilizar lo que siempre ha conocido? La tensión se vuelve cada vez más insostenible. Alejandro sabe que se aproxima una tormenta de decisiones que podría cambiarlo todo. Las páginas del cuaderno crujieron en sus manos, liberando un vaho de recuerdos. Alejandro sintió que cada letra marcada en el papel le susurraba secretos del pasado, recetas inmemoriales que habían sido aprobadas y rechazadas, no por el sabor, sino por la tradición. La vista de los apuntes que su abuela había escrito hacía años llenó su mente de dudas y posibilidades. ¿Era posible sacar algo positivo de esos ingredientes despreciados? Con un rápido latido del corazón, decidió que había llegado el momento de explorar. Cada mañana, al abrir el puesto, sentía que la rutina lo aprisionaba. Pero esa semana, algo había cambiado. Comenzó a experimentar con las verduras que había esquivado durante tanto tiempo. La primera prueba fue una ensalada de espinacas, combinada con una vinagreta de yogur que había aprendido del joven nutricionista. Al probarla, sintió la frescura y el leve picor de la espinaca que, sorprendentemente, resultó ser reconfortante. Era algo nuevo pero vibrante, un pequeño triunfo que llenó su pecho de expectativa. Sin embargo, esa victoria personal no eliminó el peso de la tradición familiar que lo oprimía. Alejandro se inquietaba al pensar en cómo esta nueva forma de ver las verduras podría afectar su relación con María.
La conversación que más temía había comenzado a dar vueltas en su mente. ¿Qué pasará si le cuento sobre mis experimentos? Y si no entiende, se repetía en lo profundo de su conciencia. Las palabras se volvían más pesadas a medida que se acercaba al fin de semana, cuando la familia se reuniría para la cena habitual. Al llegar el viernes, la tensión era palpable en el ambiente. Mientras aliñaba un plato con remolachas asadas, pensó en cómo podría presentar su descubrimiento sin sonar como un renegado de la familia. Cuando su hija entró a la cocina y preguntó sobre la cena, Alejandro sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Era su oportunidad para compartir algo que podía cambiar no solo su vida, sino también la de María. Estoy probando algo diferente, María. Quiero que pruebes estas remolachas. Tienen un sabor increíble, dijo, intentando sonar entusiasta. La mirada de su hija, entre curiosidad y escepticismo, lo hizo dudar un instante. Pero en su interior, un fuego ardía más fuerte que las dudas. María aceptó probar el plato. Sus ojos se iluminaron con cada bocado, y Alejandro sintió que la balanza comenzaba a inclinarse hacia un cambio inesperado. Sin embargo, la paz fue efímera. A la mañana siguiente, uno de sus colegas del mercado, Juan, se acercó a él. Alejandro, dijiste que estás probando verduras raras. Eso es locura, amigo. ¿Qué tal si uno de esos mitos es verdad?, dijo mientras reía entre dientes. Las palabras de Juan le desagradaron, resonando con los ecos de desconfianza que había escuchado toda su vida. Por un momento, se sintió atrapado entre dos mundos, el temor a lo desconocido y la urgencia de seguir su propia intuición. Fue en ese instante que se dio cuenta de que este viaje era más que una simple exploración gastronómica. Era una lucha por afirmarse, por ser el arquitecto de su propia vida y la de su familia. La decisión de seguir adelante con su búsqueda y experimentar con estos nuevos sabores se convertiría en el núcleo del cambio que necesitaba abrazar. Mientras se preparaba para otro día en su puesto, Alejandro comprendió que enfrentaría no solo la resistencia de su entorno, sino también sus propios miedos. Con esa idea fija en su mente, salió al mercado dispuesto a hacer algo audaz, organizar una degustación de las verduras que había comenzado a aceptar. Un acto que podría cambiar la percepción de sus clientes y, quizás, abrir la puerta a una nueva era en la historia familiar. Pero, ¿resistirían a las innovaciones que había comenzado a abrazar o permanecerían aferrados a sus viejas creencias? Mientras la tarde avanzaba y la brisa suave traía consigo las voces del mercado, Alejandro sabía que el verdadero desafío se avecinaba. Su corazón latía con fuerza, anticipando tanto el riesgo como la recompensa. El momento de la verdad se acercaba. El aire del mercado estaba impregnado de aromas familiares, pero hoy, para Alejandro, eso no era suficiente. Mientras acomodaba sus productos, el murmullo de los clientes se convertía en un eco distante. Su mente bullía con la estrategia de la degustación. ¿Cómo podría presentar su propuesta sin enfrentar la burla de sus colegas o la desaprobación de los viejos clientes? La presión era un nudo en el estómago, y la ansiedad comenzaba a fluir como un río desbordado. Decidió que lo primero que debía hacer era educar a su audiencia. A lo largo de la semana, rebuscó información sobre las verduras que quería presentar, la remolacha, la col rizada y la acelga. Se sumergió en estudios sobre los beneficios de cada una, buscando argumentos que se sintieran tan sólidos como las raíces que estaban en la tierra. Creador de su propio destino, empezó a visualizar cómo cada cliente podría transformarse desde su interior a través de una simple bocado, y esa idea se convirtió en su mantra. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la degustación, comenzó a cuestionar su propio valor. La voz de Juan resonaba en su cabeza, advirtiéndole sobre los peligros de sus elecciones. El temor a ser ridiculizado crecía, llenando su mente con imágenes de fracasos y burlas. ¿Qué pasaría si sus experimentos llevaban a una catástrofe culinaria? ¿Y si, en lugar de ser un pionero, se convertiría en motivo de risas ante todos? Esta lucha interna le hacía sentir la misma agitación que al enfrentar a los grandes sabores en su cocina. Llegó el día de la degustación. Alejandro se levantó más temprano de lo habitual, los nervios lo mantenían alerta y decidido. Al preparar cada plato, sintió que la oportunidad de dejar una huella en su legado familiar se diluía por la presión del momento. Sin embargo, al ir colocando las verduras en sus bandejas, recordó el brillo en los ojos de su hija mientras probaba las remolachas. Ese pequeño triunfo le proporcionó el impulso que necesitaba. Con cada degustador que se acercaba a su puesto, Alejandro adoptó una postura de confianza.
Habló sobre los beneficios de las verduras mientras los clientes probaban las ensaladas. Las primeras reacciones fueron de sorpresa, luego de agrado. Pero rápidamente, un grupo de clientes habituales comenzó a murmurar entre sí, intercambiando miradas escépticas. La presión aumentaba. Fue entonces cuando Juan volvió al ataque. ¿En serio crees que eso es lo que la gente quiere, Alejandro? Aquí estamos por los clásicos, no por experimentos raros, dijo con una risa burlona. Las palabras de Juan eran un dardo punzante, desafiando no solo su habilidad como cocinero, sino su valentía. Alejandro sintió que su corazón latía más rápido y su mente comenzaba a nublarse de dudas. Pero en ese preciso instante, comprendió que debía resistir. Este no era solo un desafío culinario, era la reafirmación de su identidad. Recordó el conocimiento que había adquirido, las recetas de su abuela, y cuánto anhelaba innovar y conectar con la nueva generación. Tal vez no lo entiendan hoy, pero espero que algún día lo hagan, pensó, mientras sonreía a un cliente que se acercaba con curiosidad. A medida que la mañana avanzaba, los murmullos dubitativos se transformaron en elogios genuinos. Poco a poco, Alejandro empezaba a darse cuenta de que había recorrido un largo camino. La degustación no solo era una prueba de su valentía, sino una oportunidad de compartir su visión. Y mientras el último cliente saboreaba la remolacha asada, comprendió que había ganado más que simplemente un apoyo, había comenzado a construir un puente entre el pasado y el futuro. Consciente de que cada bocado podría ser un cimiento para su legado, sintió que el verdadero desafío aún no había terminado. Aunque había abierto una puerta a nuevas posibilidades, sabía que el camino estaba lleno de dudas y resistencia. Así, una nueva inquietud comenzó a asomarse, cómo lograría superar la oposición y construir la aceptación que tanto deseaba, no solo en su puesto, sino en su vida familiar y ante las tradiciones que estigmatizaban su audacia. Tal vez la siguiente semana fuera el verdadero momento de la prueba. El eco del mercado aún retumbaba en su mente mientras Alejandro regresaba a casa. La adrenalina de la degustación comenzaba a desvanecerse lentamente. A medida que caminaba entre los puestos llenos de productos frescos, su corazón se mantenía ligero, pero la realidad de la próxima semana comenzaba a presionar nuevamente en su interior. Había ganado batallas pequeñas, sí, pero la guerra por su reconocimiento culinario apenas iniciaba. En los días posteriores, Alejandro se diversificó. Buscó referencias no solo en su entorno más inmediato, sino también en literatura de gastronomía, documentales y foros en línea. Determinado a hacer un impacto, empezó a identificar recetas innovadoras que utilizaban sus tres elegidas, remolacha, col rizada y acelga. En cada idea que surgía, esa chispa de creatividad lo llenaba de entusiasmo. Sin embargo, cada noche, a la hora de la cena, las dudas regresaban como sombras. La crítica de Juan aún resonaba en su mente, acompañada de la preocupación de lo que pudiera pensar su familia. ¿Sería verdad que sus colegas preferían los clásicos? Para Alejandro, ese dilema se tornaba crucial. La necesidad de ser aceptado y respetado se enfrentaba al deseo de expresar su identidad a través de la cocina. Alejandro se propuso un nuevo reto, introducir de manera sutil sus innovaciones en las cenas familiares. Durante una de esas noches, cocinó un risotto de remolacha, acompañado de col rizada salteada. La presentación fue meticulosa, su ansiedad se mezclaba con la anticipación. Cuando se sentaron a la mesa, cada guiño y murmullo de sus hijos se sentía como un posible veredicto. Su esposa, Patricia, tomó el primer bocado. La herencia de su plato familiar estaba impregnada en cada cucharada, pero había algo diferente. La remolacha vibrante y dulce y la col rizada crujiente ofrecían una experiencia renovada. Los ojos de Patricia se iluminaron con sorpresa, y en su mirada, Alejandro leyó esperanza. Me encanta lo que has hecho, pero ¿por qué no lo hiciste antes? Preguntó ella, rompiendo el silencio tenso. Fue una respuesta fresca para su corazón. Quiero que nuestros hijos conozcan no solo lo que nosotros comimos, sino lo que el futuro puede ofrecernos, explicó Alejandro, sintiendo cómo caían algunas de las murallas que había construido por miedo a la desaprobación. Los comentarios positivos de Patricia y la curiosidad de sus hijos al probar el nuevo platillo tocaron su ego. Sin embargo, esta euforia no extinguió la fricción dentro de él. La verdad era clara, presentar sus innovaciones era solo el primer paso. La aceptación del resto de sus colegas en el mercado seguía siendo un obstáculo formidable que necesitaba enfrentar con determinación. Con el paso de los días, Alejandro recopiló cada comentario positivo que recibió y comenzó a construir su discurso de defensa.
Si los otros no podían ver su visión, él más que nadie debía ser su propio promotor. Se sentó a escribir un pequeño artículo que combinaría con sus recetas, enfatizando la necesidad de abrirse a nuevas experiencias. Su intención no era simplemente defender su propuesta, sino provocar una reflexión en quienes lo rodeaban. Mientras la semana avanzaba y la ansiedad regresaba a su habitualmente conocida forma, la idea de su artículo se transformó en un refugio. Cada palabra parecía proyectar no solo su voz, sino también su anhelo de dejar un legado que combinara la tradición familiar con la innovación. La cocina se estaba convirtiendo en el campo de batalla donde cada decisión, cada receta, cada sabor, lo acercaba a su verdadero yo. Y así, mientras se sentaba a cambiar palabras por promesas en su página, se dio cuenta de que la verdadera prueba no radicaba solo en el mercado o en la aceptación ajena. La gran batalla sería la que él mismo tendría que librar con sus temores y sus propias limitaciones. Justo cuando el sol comenzaba a esconderse, una idea repentina hizo vibrar su mente. ¿Sería suficiente un artículo, o necesitaría llevar su propuesta a un público más amplio? ¿Un desafío si cabe aún mayor? La pregunta quedó flotando en el aire de esa noche, como un presagio de todo lo que aún estaba por venir. Alejandro miraba la pantalla de su computadora, con las palabras de su artículo tomando forma. La idea de compartir su visión a través de un medio más amplio le llenaba de emoción, pero también de ansiedad. Hacerlo significaba abrirse al juicio de una audiencia desconocida, un paso que desafiaba su voluntad y su creatividad. Se dio cuenta de que, para lograr este objetivo, necesitaba un enfoque más audaz y personal. No quería que su artículo fuera simplemente una lista de recetas o un manual de cocina. Quería que fuera un manifiesto de su experiencia, un testimonio de su búsqueda y transformación. Cada palabra tendría que resonar con autenticidad, reflejando no solo sus logros, sino también sus inseguridades. Mientras escribía, surgió en él un deseo imperioso de conectar lo que había aprendido con su historia familiar. Recuerdos de su infancia afloraron con fuerza, imágenes de su madre, cocinando con amor y paciencia. Cada platillo que había heredado era un legado, pero en su mente se formaba una pregunta: ¿debía seguir avanzando por la senda tradicional o atreverme a redibujar el mapa culinario familiar? Esa noche, se vistió con la ropa que solía usar para cocinar. Era un ritual personal que siempre le despertaba la inspiración adecuada. Con un cuchillo en mano, comenzó a cortar remolachas y acelgas, observando los colores vibrantes de los ingredientes que había elegido. La textura crujiente del cuchillo al atravesar las verduras lo llenaba de determinación. Esto es lo que quiero comunicar, pensó, mi pasión por la cocina no es solo por entretener, es por compartir una experiencia que hable de transformación y autenticidad. Comenzó a probar nuevas combinaciones y técnicas que incluían las verduras que había decidido destacar como protagonistas de su propuesta. Creó un puré de remolacha con toques de jengibre que hacía vibrar el paladar. La col rizada, salteada con ajo y un toque de limón, era ahora parte de un plato principal que nunca antes había considerado. Antes, la cocina era una rutina, un deber, ahora, se transformaba en una liberación. Se dio cuenta de que estaba desafiando no solo las recetas, sino también los límites de su propio talento. Durante esta fase de exploración, recibió un mensaje de Juan, su antiguo colega, que lo invitaba a una reunión para discutir nuevas innovaciones en la cocina local. La tensión se disparó en su pecho. Era el momento de confrontar su reticencia con un desafío real. Ahora podía presentar no solo su artículo, sino también su visión de una cocina que uniera lo antiguo y lo nuevo. Con una mezcla de nervios y emoción, Alejandro decidió asistir a esa reunión. Empezó a pensar en cómo organizar su presentación, entremezclando su historia personal con lo que había aprendido. La idea de conectar su cocina con su identidad familiar lo iluminaba. La posibilidad de cambiar la percepción de su entorno sobre la cocina moderna y saludable era un fuego que lo estimulaba más que nunca. La noche de la reunión llegó y, mientras se preparaba, sintió como un zumbido dentro de él. Nunca antes había estado tan consciente de sus sueños y temores, y eso lo llenaba de vida. Hoy no hablaré solo de recetas, hablaré de mi historia, se repetía, firme en su propósito. Cuando se sentó ante la audiencia, experimentó una mezcla de adrenalina y duda, pero también un sentido renovado de afirmación. Todo lo que había cultivado en su interior clamaba por salir. Mientras se enfocaba en el tema que había elegido, se dio cuenta de que sus próximas palabras no solo hablaban de su cocina, sino de su propia redención. El momento de confesar todo lo que había madurado dentro de él, todo lo que aún le quedaba por descubrir, estaba a punto de llegar. Pero en el fondo de su mente, un eco persistente lo advertía:
¿Sería suficiente con compartir su visión, o tendría que enfrentarse a la crítica directa de los que no compartían su perspectiva? La tensión en el aire se hacía palpable mientras se preparaba para presentar su propuesta, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. El auditorio se llenó de murmullos, y el brillo de las luces sobre el escenario iluminó su rostro. Alejandro se sentía expuesto, como si cada mirada escudriñara su esencia. Sin embargo, ese nerviosismo se transformó en determinación a medida que pensaba en su historia, en el legado de su madre y las recetas que habían estado en su familia durante generaciones. Era el momento de mostrarse vulnerable, de abrirse al mundo con autenticidad. A medida que comenzó su presentación, sus palabras fluyeron como un torrente. Habló de su infancia, de los aromas de su hogar, de la cocina como un refugio en tiempos difíciles. Relató cómo aprender a cocinar había sido una forma de conexión con su madre, y cómo había transformado esos recuerdos en un arte personal. Presentó su visión de una cocina que no solo alimentaba el cuerpo, sino también el alma, entrelazando las tradiciones con la innovación. Mientras hablaba, notó rostros que se iluminaban, algunos incluso asentían con entusiasmo. Sin embargo, en la penumbra del público, divisó la figura de un crítico, un conocido chef de la ciudad. Sus brazos estaban cruzados, y su semblante se mantenía escéptico. La presencia de este antagonista lo inquietaba, como una sombra que amenazaba con eclipsar su luz. ¿Podrían las palabras de un solo hombre hacer tambalear todo lo que había construido? Con cada minuto que pasaba, la adrenalina crecía. Alejandro se sentía atrapado entre el deseo de impresionar y la necesidad de ser fiel a sí mismo. Era crucial que su voz resonara y dejara una huella tangible en su público. Comenzó a presentar las 3 verduras que había elegido destacar, la remolacha, la col rizada y la acelga. Enumeró no solo sus beneficios nutricionales, sino cómo cada una había marcado un capítulo en su vida. ¿Por qué seguir atados a recetas que nos limitan?, preguntó, haciendo una pausa dramática. Los rostros se volvían más atentos. Al transformar un simple platillo con ingredientes vibrantes, estamos no solo elevando el sabor, sino también reconstruyendo nuestra relación con la alimentación. Sus palabras estaban cargadas de emoción, anhelaba que su pasión contagiara a los demás. Pero las dudas volvieron a invadirlo. ¿Acaso su enfoque era demasiado arriesgado? ¿Se arriesgaba a recibir una crítica feroz que pudiera desestabilizar su confianza? Aún así, apretó los dientes y se forzó a seguir, arriesgándose a que su vulnerabilidad pudiera ser su mayor fortaleza. El momento culminante llegó cuando invitó a algunos miembros de la audiencia a participar en una breve degustación de los platillos que había preparado. Se sintió emocionado al ver sus expresiones de sorpresa y deleite. Aquellos momentos de conexión simple y visceral lo llenaron de energía. Era posible que se encontrara fraguando algo más que un simple plato. Estaba creando un puente entre el pasado y el futuro. Sin embargo, antes de que pudiera soltar un suspiro de alivio, el crítico se levantó de su asiento. Con una mirada penetrante y una actitud desafiante, comenzó a hablar. Sus palabras sembraron una inquietud en el aire que Alejandro pudo sentir como una descarga cerebral. La confrontación era inminente. Sería un desafío que iba más allá del mero juicio sobre la calidad de su cocina, sería una evaluación de sus convicciones más profundas. Así que, ¿crees que podrías transformar la cocina con una liana de acelgas y remolachas?, dijo el crítico con sarcasmo, provocando un murmullo entre los asistentes. Alejandro, confrontado por la crítica directa, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Sería este el principio de su caída, o un punto de inflexión que le exigiría demostrar la valía de su propuesta? Fue un momento decisivo, en el que las dudas comenzaron a horadar su esencia, pero también despertaron en él una chispa de desafío. Y ahora, con el aire vibrante de tensión en la sala, se preparaba para responder. ¿Sería capaz de convertirse en el defensor no solo de su visión personal, sino de una nueva forma de entender la cocina? Cada vez sentía más claro que su verdadera lucha no solo era contra el crítico, sino contra sus propios miedos. Mientras la tensión crecía, Alejandro se dio cuenta de que la batalla por su verdad apenas comenzaba. ¿Iba a dejar que el miedo lo paralizara, o aprovecharía esa confrontación para demostrar lo que realmente significaba su camino? Las palabras se acumulaban en su mente, pero solo había una respuesta que podía darle al criticismo: el poder de su propia voz. La sala estalló con murmuros, y Alejandro sintió que cada susurro lo envolvía como un manto pesado. En un abrir y cerrar de ojos, la audiencia cambió de ser receptora a crítica, y su corazón palpitaba al ritmo de su creciente ansiedad.
No era solo un punto de inflexión profesional, se sentía como una prueba máxima de su valentía en un mundo que valoraba la tradición por encima de la innovación. Enfrentar a ese crítico no era simplemente una defensa de su propuesta, era un desafío a sí mismo, un momento que podría definir su futuro. Contuvo la respiración por un instante. Inhaló profundo, sintiendo como el aire fresco lo llenaba de energía, y cada fibra de su ser le decía que debía resistir la embestida del escepticismo. Las verduras no son solo ingredientes en la cocina, comenzó Alejandro, con una voz que empezaba a sentarse en una firmeza que no había sentido hasta ahora. Son la conexión, la esencia de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Los ojos del crítico brillaron con curiosidad, un indicio de que el desafío podría tener un rumbo más interesante. Era momento de arriesgarse, de llevar su idea más allá del mero sorbo de indecisión. No estoy aquí para reclamar la supremacía de las verduras, sino para abrir un diálogo, una invitación a la transformación. Experimentó una mezcla de temor y emoción con sus propias palabras. Era un camino sin retorno, pero estaba decidido a recorrerlo. Mientras hablaba, comenzó a ver una chispa en las miradas que antes estaban llenas de duda. Muchas personas en la audiencia habían venido buscando motivos para cambiar su relación con la cocina, y quizás eso era lo que realmente necesitaban, un guía, alguien que había transformado su propia vida a través de la gastronomía. Alejandro decidió sacar lo mejor de sus propias experiencias, pues había aprendido que el éxito no radicaba en la validación externa, sino en la autocomplacencia de seguir su propia voz, por más arriesgada que ésta pudiera ser. Recapitulando su lucha personal, recordó las noches de insomnio, cuando el miedo lo consumía. La historia de su vida no solo era sobre los platos que había creado, era el ejemplo de cómo la resiliencia y la pasión habían sido sus principales aliadas. Lo que proponemos no es solo un menú. Es una forma de volver a soñar, de reconectar con lo que la naturaleza nos ofrece. Cada bocado puede ser una declaración de intenciones, una forma de autocuidado y amor hacia nosotros mismos. Mientras sus palabras resonaban, sintió un aumento en la conexión con su audiencia. Las cabezas comenzaron a moverse en aprobación, y las caras antes escépticas se tornaban cálidas. Sin embargo, en el fondo, la figura del crítico seguía proyectando su sombra amenazadora. Era evidente que necesitaba una conclusión que no dejara dudas respecto a su confianza. Mis 3 verduras no son una simple elección, son una invitación a redescubrir lo posible. Quiero que cada persona aquí, al salir de esta sala, considere transformar su propia relación con la comida. La remolacha, la col rizada y la acelga son mis aliados, pero tú debes descubrir los tuyos. La cocina es un viaje, no un destino. Con esa afirmación final, Alejandro sintió que había hecho más que presentar su visión, había desafiado su propia lucha interna. Se dio cuenta de que este momento no solo le pertenecía a él, sino que era un reflejo de las luchas de aquellos que lo escuchaban. A medida que la ovación de pie comenzaba a resonar, el crítico permanecía en su lugar, observando detenidamente. El desafío a su independencia profesional había sido encendido, pero no podía asumir que había terminado. Alejandro sintió que su camino estaba aún lleno de obstáculos, y cada mirada de admiración que recibía era solo el principio. El verdadero test comienza ahora, pensó. ¿Cómo continuaría con esa validación recién descubierta? La batalla por su voz estaba lejos de ser ganada, y la lucha por definir su identidad como chef y como hombre había alcanzado apenas su clímax. Mientras el eco de los aplausos llenaba el auditorio, Alejandro se percató de que la contienda personal que debía enfrentar podría decidir no solo su carrera, sino también su autenticidad. ¿El crítico aplaudiría o seguiría desafiante? La pregunta latía en su mente, el momento de verdad se acercaba, y la resolución inminente lo aguardaba en las sombras. El eco de los aplausos seguía reverberando en sus oídos mientras Alejandro trataba de captar el significado de su reciente victoria. Sin embargo, aquel instante de gloria era un mero preámbulo, el inicio de una nueva fase decisiva en su travesía profesional. La sala que antes había sido un campo de batalla se transformaba ahora en un crisol de posibilidades. Pero, en lugar de sentir alivio, una ansiedad renovada creció en su interior. El crítico, con su mirada penetrante, era un recordatorio constante de que la desaprobación podía ser devastadora. Alejandro sabía que la verdadera evaluación no terminaría con ovaciones, en realidad, comenzaba en ese instante, una vez que la adrenalina inicial se disipara. Las expectativas de su audiencia, junto con su propia autocrítica, lo acompañaban como sombras ineludibles. En ese momento, decidió que debía actuar, no solo para enfrentar esa incertidumbre, sino para cimentar la dirección de su carrera.
Es fácil caer en la trampa del conformismo, pensó. La vida lo había llevado a un punto donde la autenticidad se debía mantener a toda costa. Consciente de que su enfoque innovador sobre la cocina era considerado arriesgado por algunos, sabía que debía afianzar su argumento. Se retiró a un rincón del auditorio, buscando un respiro entre la multitud. Aún rodeado de personas, sentía que la soledad de la reflexión personal lo envolvía. Fue en ese instante de aislamiento cuando comprendió que su lucha no solo era con los críticos, sino también con sí mismo. Había llegado a un cruce en su carrera en el que debía decidir si seguir aferrado a su visión o ceder ante los temores que lo acechaban. La decisión de mantenerse firme en su autenticidad demandaba un acto de valor que se extendía más allá de las palabras. Alejandro decidió que la mejor forma de enfrentar el desafío era regresar al origen de su pasión, la cocina misma. Como un chef que ajusta su receta, Alejandro se preguntó, ¿qué ingredientes verdaderamente necesitaba para su siguiente plato? ¿Qué arroz necesario había quedado olvidado en su estante? No solo se refería a técnicas culinarias, sino a aquellos aspectos vitales que habían alimentado su fervor por la gastronomía, la curiosidad, la práctica y el amor por el producto local. Vio que había cultivado su conocimiento a través de sabores y experiencias, pero también que había una puerta abierta hacia nuevas influencias. Decidido a no solo defender su propuesta, sino a enriquecerla, se alejó del ruido del auditorio y se sumergió en un pequeño cuaderno que llevaba consigo. Era su espacio para secreciones, un lugar donde los conceptos vagaban libres hasta que hallaran su forma. Pasó horas diagramando recetas, bocetos que asociaban a las verduras con historias personales, la remolacha de la abuela, la acelga que su madre usaba en los guisos familiares y la col rizada que muchos consideraban simplemente moderna. Su propia narrativa debía enlazarse con cada ingrediente, fortaleciendo su propuesta y mostrando su humanidad. Enfocándose en esta unión de lo personal y lo profesional, Alejandro empezó a visualizarse no solo como un chef, sino también como un narrador, un puente entre la tradición y la innovación. Empezarían a ver su cocina como una forma de arte auténtico lleno de vida y reflexiones, no como un espectáculo para complacer al crítico. Al salir de ese cálido refugio, se sentía más seguro, más centrado. Tenía una nueva estrategia, ya no se trataba solo de impresionar, sino de conectar. Sabía que, si lograba transmitir su pasión y el significado detrás de cada bocado, podría construir una comunidad en torno a su visión. Sin embargo, aún persistía un eco en su mente. ¿Estarían sus esfuerzos suficientes para acallar al crítico? ¿Aceptaría su propuesta con el mismo fervor que el resto de la audiencia? Alejandro sintió que se acercaba la tormenta. Las verdaderas pruebas llegarían cuando intentara implementar sus ideas. Con el corazón en la garganta, estaba listo para enfrentar las críticas y, aunque con miedo, comenzaba a dudar de su camino. Tal vez la respuesta no sería el aplauso, sino un desafío aún mayor, la necesidad de demostrar que esa unión de historia y sabor podría trascender el juicio de un crítico. ¿Podría Alejandro convertir su pasión en una revolución culinaria, o el miedo a la aceptación lo llevaría a la rendición? La respuesta lo aguardaba en la próxima mesa. Mientras los días transcurrían, la presión sobre los hombros de Alejandro se volvía cada vez más palpable. Había tomado la decisión de presentar su nueva propuesta culinaria, un conglomerado de tradición y modernidad que inmediatamente capturaría la atención no solo de los críticos, sino también de los consumidores. Este deseo de demostrar su valía lo empujó hacia adelante, aunque la ansiedad no se desvanecía. Un obvio desafío se presentaba en su mente. ¿Cómo podría expresar la esencia de su propuesta sin caer en las garras del juicio? Se pasó noches enteras en la cocina, experimentando con sabores, combinando ingredientes que no apenas armonizaban, sino que contaban historias. La remolacha, la acelga y la col rizada no eran solo verduras, eran recuerdos, eran su vida. En cada plato, él buscaba encapsular el significado más profundo de sus experiencias, y el entendimiento de su identidad. Decidido a valorar aún más su trayectoria, Alejandro convocó a un grupo de amigos chefs y conocidos del sector. Sabía que la honestidad en el arte culinario se construía a partir de la crítica constructiva. El diálogo informal se convirtió en un laboratorio creativo, donde cada aporte era una pieza del rompecabezas que su mente había estado tratando de armar. Los consejos volaban de una mesa a otra, pero lo que más resonaba en su mente eran las observaciones de Clara, una chef establecida con un enfoque en la cocina sostenible. Debes hacer que tus ingredientes hablen por sí mismos, le dijo con una mirada penetrante. No se trata solo de técnicas, se trata de permitir que sus orígenes brillen. Aquí, la autenticidad es clave.
Esa frase quedó grabada en su interior. Alejandro sintió que se abría una puerta hacia un entendimiento más profundo sobre su arte. Se necesitaba un enfoque minimalista que dejara al producto brillar, en el que cada verdura contribuyera a una sinfonía de sabores. Volvió a su cuaderno, no solo para esbozar nuevas recetas, sino para trazar un pantallazo de lo que podría ser una propuesta que, quizás, no solo desafiara al crítico, sino que lo involucrara. Pasaron los días y sus experimentos comenzaron a tomar forma. Se percató de que su afán de innovar debía ir acompañado de la simplicidad. Así, un plato al comienzo complejo se redujo a lo esencial, permitiendo que cada ingrediente contara su historia. Sin embargo, al mismo tiempo en que sus creaciones se tornaban más consistentes, el miedo a la respuesta del crítico lo seguía acechando. Ya no eran solo los sabores lo que temía, era el crudo juicio que podía despojarlas de su significado. Era inevitable la confrontación. Alejandro sabía que no podía evitar más tiempo un encuentro con el crítico que había alimentado sus vacilaciones. Un día, después de una larga jornada en la cocina, se sentó solo a meditar sobre el momento crucial que se acercaba. Esa noche, el terror lo atravesó como un rayo, tenía que presentar su propuesta en un evento de degustación, un nuevo menú que no solo desafiara el paladar, sino que hiciera eco de su legado personal. Revisó cada plato una y otra vez, afinando cada detalle, asegurándose de que su historia estuviera al frente. Al visualizar el momento en que el crítico probaría su primer bocado, una oleada de determinación lo invadió. No era solo un plato, era su voz, su legado. «Es ahora o nunca», murmuró para sí mismo, mientras cerraba los ojos y respiraba profundamente. Tenía que recordar que había llegado hasta aquí no para complacer, sino para conectar. Pero, ¿sería suficiente esa conexión para cambiar el curso de su carrera? La incertidumbre lo invadió, y en el fondo de su ser, la serenidad de su pasión luchaba contra la ansiedad de la inminente evaluación. Se dio cuenta de que la mesa, la audiencia y el crítico eran solo el escenario, lo que realmente importaba era su propia fe en lo que había creado. Lo único que podía hacer ahora era esperar, y el eco de aquellas palabras resonaba en su mente. ¿Estás preparado para el juicio, Alejandro? Es tú. Auténtico yo lo que realmente vas a presentar. En ese momento de introspección, Alejandro entendió que el mayor desafío no sería la crítica superficial, sino confrontarse a sí mismo y alcanzar la autenticidad completa. ¿Podría enfrentar el juicio y salir fortalecido, permitiendo que su pasión fuera su mayor arma? La respuesta permanecía incierta, pero estaba decidido a encontrarla a través de cada plato que creara. El día del evento de degustación llegó, y con él una mezcla intensa de nervios y emoción ocupaba el espacio que un día fue lleno de dudas. Mientras Alejandro organizaba su estación en la cocina, el fragor del bullicio del público se colaba por las rendijas, como un susurro que lo llamaba a enfrentar su destino. El reloj avanzaba inexorablemente, y sabía que no había vuelta atrás. Este era su momento, el punto de inflexión que había estado esperando. Con cada plato que se iba presentando, la confianza empezaba a reemplazar a la ansiedad. Había trabajado arduamente para trascender las viejas creencias que lo mantenían cautivo. Recordando las palabras de Clara, «Deja que tus ingredientes hablen», se sintió más seguro de su enfoque. La remolacha asada, vibrante y caramelizada, el risotto de col rizada, y la acelga salteada emanaban aromas que invitaban a ser degustados, no solo como simples recetas, sino como manifestaciones de su crecimiento personal y profesional. Al llegar el momento esperado, se plantó ante el crítico. La mirada severa del chef reconocido lo retó a cada instante. Alejandro sintió todos los ojos sobre él mientras explicaba cada plato, sus historias entrelazadas con su vida, su legado familiar, y su deseo de establecer un diálogo con el público. Cada palabra fue un ladrillo en la construcción de una relación de confianza. «Lo que presento hoy no es solo un menú, es una representación de mi vida», afirmó con decisión. «Cada ingrediente tiene una historia que contar, y cada bocado es una invitación a explorar el trasfondo de nuestra relación con la comida». El crítico, que lo había mirado desde lo alto de su pedestal de desdén, comenzó a mostrar una leve curiosidad. Las primeras cucharadas despertaron murmullos de sorpresa y aprobación. Las expresiones escépticas se transformaron, y cada reacción positiva era un pequeño triunfo para Alejandro. Aquello que antes había sido un motivo de incertidumbre se convertía en una herramienta poderosa para conectar con su audiencia. El crítico degustó, y por un instante, el silencio cargado de expectativa fue interrumpido por un interesante que resonó en el aire como un canto de victoria. A medida que transcurría la velada, Alejandro comenzó a sentir que la presión se aliviaba.
Cada comentario positivo, cada elogio de los asistentes, alimentaba su convicción de que el cambio era posible, no solo en su cocina, sino en su vida entera. Había logrado salir del cascarón de la tradición, demostrando que la innovación no era el enemigo, sino una aliada poderosa para la evolución personal y profesional. El diálogo que había establecido era más que sobre verduras, se trataba de crecer, aprender y abrazar nuevas posibilidades. Finalmente, cuando el crítico se levantó y se dirigió a él, el corazón le dio un vuelco. Con un tono más suave del que esperaba, dijo: «Me has sorprendido, Alejandro. Me has mostrado que hay un valor real en la transformación, no solo en la cocina, sino en la vida misma. Lo que hiciste aquí hoy va más allá de las verduras». Fue un reconocimiento no solo a su cocina, sino a su viaje de autodescubrimiento. De regreso a casa, el camino parecía más ligero. Con cada paso, Alejandro reflexionó sobre cómo había conquistado sus dudas, sus temores, y cómo, al final, se había reafirmado a sí mismo. No solo había validado su valor como cocinero, sino que había integrado una nueva visión de vida, una que abrazaba la innovación con el respeto necesario hacia su tradición familiar. Sabía que su legado se extendería en las generaciones venideras, ya que había encontrado la manera de fusionar lo antiguo con lo nuevo, creando un camino hacia la evolución sin renunciar a sus raíces. A la cena familiar esa noche, se sentó con una calma renovadora. Cuando María preguntó acerca de su día, Alejandro sonrió nuevamente. Hoy, probé algo diferente y resultó ser más que una simple degustación. Sintió que era el principio de una nueva relación con su hija, una en la que ambos podrían compartir el viaje hacia lo desconocido sin miedo. ¿Podrás enseñarme?, preguntó María con ojos brillantes. La pregunta resonó en el corazón de Alejandro. Era el momento para construir puentes de conocimiento, abrir un diálogo entre generaciones donde la cocina se convirtiera en el hilo que tejiera no solo sus propias historias, sino las de su familia. Alejandro había logrado resolver el dilema que lo atormentaba, abrazando su identidad con confianza y gratitud. La vida estaba llena de posibilidades, y estaba dispuesto a explorar cada una, con la firme convicción de que, a través de cada plato, podía hacer una diferencia. Había conquistado sus temores, y en este nuevo capítulo, entendió que el verdadero triunfo era la conexión emocional con la comida y las personas que lo rodeaban. Ahora era el momento de enfrentar lo que vendría, en su cocina, en el mercado, y en cada rincón de su vida. Había dado un paso decisivo hacia un futuro en el que su voz resonaría más fuerte que nunca. Siguiendo su intuición y pasión, Alejandro estaba listo para alcanzar alturas que nunca antes había imaginado. Y así, esta historia concluye, pero es solo el comienzo de un viaje sin fin. Si te has sentido inspirado por esta historia y las luchas que enfrenta un verdadero héroe en su camino hacia la transformación, te invito a que te suscribas inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran la magia de estas narrativas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, queremos conocer tu opinión. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.